Ahora. Bueno. Buenas noches, chicos y chicas. Les he esperado 10 minutos y entonces ahora voy a comenzar con esta parte que va a quedar grabado luego, entonces pueden ustedes verlo en cualquier momento. El tema de hoy es la migración, o sea, los efectos psicológicos de la migración intrapaís o fuera del país. Las necesidades básicas insatisfechas y el deseo de mejorar la calidad de vida hacen que muchos paraguayos emigren a otros países o continentes. Bueno, les quiero aclarar que esta parte apareció en la parte de escolar del diario, eso no me acuerdo más si era a veces Última Hora, pero no importa, donde pueden encontrar y me pareció muy interesante poder compartir con ustedes porque es bastante claro. Por eso van a leer ahí que dice paraguayos, que a nosotros que nos va. Emigren a otros países, inclusive a otros continentes, porque sabemos que hay muchos paraguayos en Europa, por ejemplo. En la UAA tengo un alumno paraguayo que está en Madrid y desde allí asiste a clases. Aunque es cierto que todos los problemas sociales son graves, la migración es la que mayor impacto tiene en la familia, impacto negativo en la familia, que constituye el núcleo de la vida social. Es decir, sin familias no hay sociedades unidas. Los problemas sociales son manifestaciones concretas del deterioro de la calidad de vida, ya sea en el ámbito económico, cultural o social. Surgen de la insatisfacción de las necesidades básicas como la alimentación, la salud, el trabajo, la vivienda, etc. A veces deriva en levantamientos populares de trágicas consecuencias. Bueno, ese es, por ejemplo, trágicas consecuencias del tema de los camioneros, ¿verdad? Que se están levantando porque ellos consideran que es necesario aumentar ese porcentaje para tener mejor calidad de vida. Pero ellos no piensan en sus hermanos paraguayos que están perdiendo por la exportación y también la importación de cosas que son necesarias. Como dice, los problemas sociales son manifestaciones concretas del deterioro de la calidad de vida. Y calidad de vida tiene que ver con lo económico, lo cultural, lo social, la salud, la vivienda, el trabajo, etc. Bueno, en el ámbito económico tenemos el trabajo, ¿verdad? Que necesitamos tener trabajos que sean estables y que nos permitan solventar nuestros gastos personales de calidad de vida o también de la familia cuando tenemos familia, ¿verdad? Cultural, sobre todo, se refiere a las prohibiciones de tal o cual cosa. Sí, por ejemplo, estaba prohibido escuchar o ejecutar la música. Ay, esa que dice que se levante para Paraguay, justo ahora se me fue el nombre. Esa, por ejemplo, estuvo prohibida un buen tiempo. Y también de repente cuando gobernaban los distintos partidos, si gobernaban los liberales, estaba prohibido tocar la polca colorado. Si gobernaban los colorados, estaba prohibido tocar la polca liberal. Ñemitú, se llama Ñemitú, se llama la música que era de Méndez Fleitas, que después se volvió, digamos que llegó a tener tanta fama como el general Stroessner, entonces tuvo que salir del ámbito social paraguayo, cultural sobre todo, y como era también músico, creó esa música ñemite. Social, sabemos que por ejemplo se da cuando la gente pobre no es admitida en círculos de ricos, porque hay que no tienen esto, que no tienen aquello, y bueno, son marginados. Como dice ahí, también surgen de la insatisfacción de las necesidades básicas. Las necesidades básicas sabemos que son alimentación, salud, trabajo y vivienda. Sobre todo cuando hay hambre, como hay en Venezuela, por causa del régimen que no le permite a la iniciativa privada hacer las cosas. Salud, cuando no te permiten o no te dan cómo cubrir las necesidades básicas. Sabemos que un tiempo todos los paraguayos que vivían en Alberdi hacían toda su atención de salud
en la Argentina, en la ciudad que está enfrente a ellos. Inclusive los chicos cruzaban en bote para ir a la escuela, porque allí era gratis y acá no. Bueno, entonces todo eso era trabajo, cuando no hay trabajo suficiente para los que quieren trabajar, porque de repente hay trabajo, pero no quieren trabajar algunos, y vivienda que lo hace a través del Ministerio de la Vivienda, ¿verdad? Y esto deriva entonces en levantamientos populares o en pérdidas de vida inclusive, ¿verdad? De trágicas consecuencias. Ayer estaba escuchando justamente que reventaron más o menos a un camionero que estaba transportando cerdos para una industria. Bueno, son trágicas consecuencias. La migración, un fenómeno que también afecta a las familias paraguayas. Entendemos por migración el movimiento o traslado, ¿verdad? De personas o grupos de un lugar a otro por diversos motivos. En nuestro país, la mayoría de las migraciones tiene como detonante el desempleo, la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Es decir, por ejemplo, un albañil es mejor pagado en España que en Paraguay. Entonces, migran sobre todo en aquellas profesiones u oficios que por no tener la calificación también son considerados oficios de pobre. Que no es lo mismo que ser, por ejemplo, fontanero, mecánico y eso, porque eso te cobran lo que quieren, no tienen nada de falta de oportunidad. Bueno, entonces estos se van de un lugar a otro. Y también lo que está sucediendo en Afganistán, ¿verdad? Que tomaron otra vez ahí, esa parte no me estudié bien, creo que son islamitas, no sé bien, pero que su ley... Talibán. Los talibanes. Talibán. Bueno, talibanes. Que en su ley la mujer es menos que un insecto, más. Y entonces todas las mujeres que ya habían conocido la libertad de algunas cosas, ahora están desesperadas huyendo de ese país justamente por eso, porque van a ser otra vez objeto de violaciones, de malos tratos, etc. Bueno, recibe el nombre de inmigrante cuando un país recibe temporal o definitivamente a las personas o grupos de otra nacionalidad. Por ejemplo, los alemanes que llegaron a radicarse en Paraguay son inmigrantes. Y al igual que los coreanos, chinos, libaneses, brasileños, japoneses, etc. En cambio, cuando los habitantes de un país se trasladan a otro, se llama emigración. Por ejemplo, los paraguayos que van a trabajar en Argentina, en España, Estados Unidos, en otros países son emigrantes. Principales causas de la migración. Bueno, entonces, una de las principales causas, como ya dijimos, son las económicas. Las dificultades económicas son las que más influyen en las personas para abandonar su país de origen, porque no encuentran allí las oportunidades que les permitan mejorar su situación económica, entre paréntesis, desempleo, bajo salario, ambiente laboral poco favorable, etc. En cuanto a bajo salario, por ejemplo, bueno, nosotros en Paraguay tenemos ahora que la ley dice que tenemos que pagarle salario mínimo al que trabaja mensual. Y bueno, aún así sigue siendo bajo, ¿verdad? Y me contaba mi nuera que en Ginebra, por una hora de trabajo, ella pagaba 20 euros. Que una hora de trabajo aquí creo que es jornal, es 84.000, algo así. Y por hora ya no sé cuánto saldría. 20 euros es, ponerle 7 por 2, 14, 140.000, ponerle por hora. Así aproximadamente. Bueno, entonces esas cosas son que, y también el trato, ¿verdad? En algunos casos. A veces las encuentran en los países de migración y logran mejorar su vida y la de su familia. Pero también ocurre que esas oportunidades no se dan en algunos casos y los emigrantes retornan decepcionados y aún más empobrecidos con deudas que cubrir. Bueno, entonces vemos ahí que esto, cómo afecta. Bueno, eso es así en ese detalle.
Pero los efectos psicológicos vamos a ver que son peores todavía, ¿verdad? Porque desaparece, digamos, la familia. Las causas culturales. Algunas personas se trasladan a otros países para proseguir sus estudios, costeados por cuenta propia o por medio de una beca. A veces lo hacen porque en el país de origen no existe la carrera o especialización elegida o porque las instituciones extranjeras ofrecen mayor prestigio y oportunidades. Sabemos que el que sale a estudiar fuera es considerado mejor que el que estudia en Paraguay. O porque ofrece mayor prestigio y oportunidad de desenvolvimiento. Esto último ocurre, por ejemplo, cuando una universidad del exterior otorga títulos reconocidos en toda la región o en el mundo entero. Bueno, en ese caso, nuestro caso al menos es así, y también de los países de América del Sur. Nuestro título es válido en cualquier país del Mercosur, no necesita traducción, es reconocida, y más todavía si es de la Universidad Nacional. Eso sí es una de las pocas ventajas que tenemos con ser de la Universidad Nacional. Las causas políticas son las persecuciones políticas y las guerras, que son también causa de emigración. Por ejemplo, muchos paraguayos en la dictadura, mal llamada dictadura estronista, muchos paraguayos abandonaron el país por exilio político durante las guerras mundiales, y que peor todavía. Muchos europeos salieron de sus países buscando la paz y otros se escondieron en aljibes. Pues es el caso de los menonitas que llegaron al Paraguay en 1927 o hacia 1927. Eso sabemos y hemos escuchado inclusive la migración rusa también. Muchos rusos se fueron a otros países y llegaron al Paraguay huyendo del sistema comunista ruso. Y el cuarto son las causas naturales, desastres naturales, que son otra causa de migración, los terremotos, las inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros. Muchas veces dejan inhabitables ciertos lugares, obligando a la población a refugiarse en sitios más o menos lejanos, pero seguros. Algunos regresan y otros ya se quedan a vivir definitivamente en otro país u otra ciudad, ¿verdad? Es realmente muy, muy doloroso porque vemos cómo sucede. Y por último, las causas religiosas. Existen países en que no toleran la profesión de ciertas religiones, por lo que sus adeptos deben abandonar el país. Sabemos que esa es una de las cosas que sí también estos países de la parte musulmán no permiten, y entonces los católicos, cristianos tienen que salir de ese país. Además, de repente vienen a otros países como Estados Unidos, inclusive el nuestro, y quieren prohibir, en los colegios donde van sus hijos, quieren prohibir las expresiones católicas o cristianas, ¿verdad? Y eso no se puede hacer, que se queden en su país si quieren mandar en esa parte. Bueno, después ahí hay unas pequeñas tareas que ustedes pueden hacer, o que van a hacer luego porque les vamos a dar tareas. Luego tenemos las dimensiones sanitarias, pero para nosotros principalmente las psicológicas de estas dimensiones sanitarias son las que nos interesan. Y tenemos las fases que tenemos: prehuida, huida y separación, asilo y reasentamiento. Factores precipitantes de malestar, o sea, las causas, consecuencias para la salud y las recomendaciones para las políticas nacionales, por supuesto. En la fase del desplazamiento. La primera fase es prehuida. Los factores que precipitan eso son las carestías ambientales, la degradación ambiental cuando el suelo ya no puede producir, malas condiciones económicas, no tienen cómo obtener las semillas, no tienen un terreno propio, escasez de alimentos, lo que ocurrió en Venezuela, hambrunas, sequías, incapacidad de ganar el sustento porque se hayan quedado, o sea, hayan perdido la posibilidad de caminar, cosas así. Violencia, persecución política, agresiones sexuales, conmoción social, es decir, que haya una guerra fratricida,
o mismo estas cosas que hacen, bueno, los mal llamados campesinos, y me perdonen si alguno considera, o sea, los verdaderos campesinos son los que están trabajando en el campo. Pérdida de familiares, eso sí es una cosa muy dura. Las consecuencias para la salud física son hambre, desnutrición, discapacidad física, y psicológicas son traumas, depresión, ansiedad, miedo. De repente se empiezan a desesperar, entran en angustia, etc. Y las recomendaciones para las políticas son que deben prever y prepararse para el flujo de refugiados, anticipar el capital político de grupos marginales, crear grupos de defensa del desplazado potencial. Nosotros tenemos en Paraguay a una secretaría para cuidado de los exiliados, pero no me acuerdo bien cómo se llama, pero realmente tenemos toda una política de protección al refugiado, Secretaría Nacional de Refugiados, así se llama. Inclusive ahí se atienden a los paraguayos que quieran volver al Paraguay. Y se tratan de hacer, como se dice, convenios y todas esas cosas, de manera que se pueda ayudar tanto al extranjero como el paraguayo que vuelve. Inclusive los refugiados en nuestro país, y creo que es en todos los países que aceptan refugiados, tienen mejores oportunidades, porque el país está obligado a darle trabajo a ese refugiado. Y a veces no tienen para darle trabajo ni a los nuestros, ¿verdad? Bueno, después viene la segunda fase, que es la huida y separación. Separación de la familia, separación de la sociedad a la que se pertenece, violencia, agresión sexual, derrumbe de los apoyos sociales, problemas de aculturación. Muchos niños sufren después de aculturación porque nacen en un país, son criados a veces en otro país, después tienen que volver a ese país o van a otro por esa ¿cómo se dice? La migración que se da, ese desplazamiento. Los efectos, las consecuencias para la salud son, diría, todas psicológicas. Duelo, depresión, miedo, traumas, ansiedad. Y lo que debe hacer el Estado de políticas nacionales, desarrollar programas asistenciales, brindar apoyo internacional a los refugiados, que es lo que les decía que hace la Secretaría Nacional de Refugiados, que creo que está dentro del Ministerio del Interior o de Relaciones Exteriores, no sé bien. Garantizar la compensación justa por el reasentamiento forzado, es decir, garantizar ¿cómo se dice? Las buenas condiciones, tanto físicas como psicológicas, porque ese es un reasentamiento forzado. O sea, él tiene que adaptarse, quiera sea o no, al nuevo ambiente. Pero la política debe ser que le dé esa posibilidad de reasentarse, pero sin dejar de ser él, su identidad de patria, y esas cosas deben cuidarse, ¿verdad? Para que no tenga problemas de aculturación. Y en ese sentido, yo hasta les diría que el paraguayo tiene, por lo visto, muchísima capacidad de adaptación, porque yo he visto paraguayos en el Brasil, sobre todo, que se han ido y casi no hablan español, sino yopará y guaraní de repente, pero a ustedes yo he conocido muchos que hablan muy buen portugués y muy buen guaraní, y español se han olvidado. O si no, hablan tan mal que vos preferís que te hablen portugués o en guaraní. Entonces, de repente, esa aculturación puede suceder. Y hay gente que les quiere más a esos otros países inclusive, porque le han dado esa bienvenida, digamos. Conozco gente que trabajó ahí desde, digamos, como ordenanza de farmacia, y después llegó a tener grandes tiendas. O sea, maravilla es capaz de hacer el paraguayo, y puede hacerlo sin dejar de ser paraguayo. Otros sí se entregan totalmente. La tercera fase, que es la de asilo.
Amenaza de retorno forzado, porque pueden, como se hicieron en algunos países, y como se hizo en Estados Unidos con el tiempo de Trump, que se les echaba a los extranjeros. Eso es retorno forzado. Condiciones de vida inhóspitas, le hacían la vida imposible a los vecinos, inclusive la policía, lo que sea. Desempleo, escasez de alimentos, servicios de salud inadecuados, algunos que no podían acceder, estaban enfermos y no podían irse a un hospital porque no se atendían a los extranjeros. Los efectos serían físicos, desnutrición, enfermedad, y hay uno muy importante, impotencia aprendida. Se entregan nomás ya, porque no voy a poderlo, no voy a conseguir luego, y ya no hacen ningún esfuerzo y se quedan desprotegidos hasta que caen en depresión o desesperación y llegan a los efectos más graves. Las políticas para evitar esto serían mejorar las condiciones de los campos de refugiados, proveer servicios de salud física y mental adecuados, incluso vínculos con los, si hay curanderos, o sea, porque a veces son grupos así que tienen más un curandero como religión o a través de él. Entonces, inclusive hay que hacer vínculos con ellos de manera que la gente se sienta protegida y segura. Fomentar educación de los niños y seguridad a las mujeres, porque ellos son generalmente las víctimas más seguras de todas estas cosas, ¿verdad? Respaldar una mayor participación en el proceso de toma de decisiones. Es decir, que dar fuerza a las comunidades, integradas o no integradas a las personas del lugar. Ayudar a establecer el asilo. Es decir, en países donde no haya políticas para refugiados, se establezca esa política para atención al refugiado y haya, es decir, no solamente que se establezca, sino también que le den los medios, ¿verdad? Y por último tenemos la etapa de reasentamiento, que donde los peligros o las causas son desempleo, subempleo, aislamiento social, problemas de aculturación, desempleo, subempleo. El que no tiene formación, entonces trabaja vendiendo como vendedor ambulante, como, o sea, subempleos donde no le exijan legalidad. Por lo tanto, no tiene seguridad social, seguridad médica, no tiene nada. Por eso mismo, problema de aculturación, porque tiene que volverse uno de ese país para que no le hagan problema. Pocos lazos sociales, prejuicios, barreras idiomáticas. Cuando, o sea, yo diría que yo me sentiría así si me mandan, por ejemplo, a Japón, a Taiwán o a Alemania. Bueno, porque los franceses no los quiero nomás, pero yo creo que también me sentiría así como con barrera idiomática. Conflictos intergeneracionales, porque el abuelo, que fue el que vivió en Paraguay y se fue, tuvo hijo allá, después el nieto, y el nieto no sabe ni que existe Paraguay a veces. Entonces es como, y se crean los conflictos de generación. En Paraguay se respetaba a los padres y a los abuelos, y ustedes acá son unos bla, bla, bla. Ya escuchamos muchas veces, ¿verdad? Entonces se crean esos conflictos intergeneracionales. Y por último, la marginalización y situación de minoría. Ustedes van a ver que eso sí ocurre. Las minorías negras, por ejemplo, en países, minorías indígenas, minorías de mujeres que son consideradas así, que no tienen mucho valor, ¿verdad? Entonces son cosas dolorosas, ¿verdad? Los efectos serían ansiedad, suicidio, delincuencia, porque necesitan conseguir es decir, el alimento o lo que sea, o las demás necesidades. Delincuencia juvenil, violencia, motochorros, conflictos familiares, depresión, porque empieza a sentirse inútil, nadie le quiere, no le sirve a nadie y entonces se deja morir o se suicida, ¿verdad? Como dice lo allí, suicidio. Entonces, las políticas para que esto no suceda deben ser mantener lazos sociales y comunitarios, proveer programas de apoyo a la juventud, crear grupos para defensa legal de refugiados, desarrollar actividades de trabajo en la comunidad,
proveer opciones de empleo y ayuda mutua. Es muy importante la ayuda mutua y utilizar, por ejemplo, el trueque como sistema de obtener. He visto que en la Argentina la gente está haciendo el sistema de trueque. Yo te doy papa y cebolla, que es lo que yo tengo, y vos me das un poco de carne, un poco de pollo. Están utilizando, según leí en el diario, no lo he visto, están utilizando el sistema de trueque para que no les falte alimento. Entonces, son esos programas de ayuda mutua, también como los que teníamos aquí en el MUP, no sé cómo está ahora, pero antes en las comunidades se unían y los hombres eran los que construían las casas y las mujeres apoyaban con el servicio de comida, inclusive hacer pasar cosas, preparar ¿cómo se llama? La masa, la mezcla para poner los ladrillos, y trabajaban sábados y domingos porque los otros días tenían que estar en sus respectivos empleos. Y así, por ayuda mutua, construían las casas de cada uno de las familias miembros de esa comunidad. Fue un programa muy bueno, no sé si continúa. Y desarrollar programas de reunificación familiar. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, la mamá de fulanito se fue a España a trabajar y unos meses después la mamá de fulanito se casó otra vez allá y tiene otros hijos, o el papá de fulanito, pero que el hombre lo haga es más común, ¿verdad? Pero que la mamá haga una cosa así, esa es una aculturación total y un dolor muy grande para los que quedan, ¿verdad? Porque se sienten abandonados. Y bueno, esas son todas las cosas, y ahí creo que... tenemos también acá de psicología, el libro de Psicología Social de Monnet, que otra de las cosas que hace que sufran las personas son también los cambios de residencia, de zona de residencia, estatus o sistema político. Es decir, se ha podido comprobar que el hombre varía de zona de residencia. En un inmigrante, pongamos por caso, tiende a realizar esfuerzos en su nuevo ambiente a fin de situarse y adaptarse convenientemente a él. Esta circunstancia coloca a la persona bajo el impacto de nuevos estímulos y datos que personas en su interior y datos que presionan, perdón, de que ya ando que me tengo que operar, parece la vista, han podido presionan en su interior hacia una reestructuración de sus actitudes originales con objeto de ponerse en sintonía con la nueva información recibida. Por ejemplo, las formas de saludo, ¿verdad? Eso es lo más simple que hay, ¿verdad? Pero nosotros usamos 2 besos. Los argentinos usan un solo beso, y cuando vos le querés dar el segundo beso, antes de la pandemia, cuando le querías dar el segundo beso, el otro se quedaba como, sé qué es lo que usted quiere, más o menos. Y eso es tan simple, pero que crean la diferencia, ¿verdad? También el ascenso de estatus, ¿verdad? Que de repente las personas que acceden a un rango superior en su empleo o en su sociedad, de repente no quieren reconocer ni conocer a aquellas personas que eran de un ámbito pobre, digamos, entre comillas, directamente. Entonces, realmente, y se sienten y ya le miran a los demás por encima del hombro y ya no ven luego lo que está un poquito más bajo. Y yo que soy baja, quieren ver, nunca me van a ver más el sistema. Entonces, al quedar rodeado de nuevos grupos con distintas creencias y valores, es influido por ellos. Y sabemos que eso ocurre muy a menudo en nuestros círculos, ¿verdad? Cuando sube de gerente se olvida de que esos que se quedaron todavía como funcionarios subgerentes siguen siendo sus compañeros. Entonces ya se presenta como el gerente, ¿verdad? Entonces toda esa influencia que ocurre, ¿verdad? Y también cuando el sistema político presiona. Entonces cuando tienen que irse a otro país o pierden. ¿Para qué vamos a ir lejos? Cuando pierde el candidato, no, él no llegó ni a ser ni presidente ni intendente, perdió el candidato, afuera todo lo que él metió. Por eso, por ese sistema político que presiona, porque él tiene que meter también los otros suyos, ¿verdad? Y aunque sea del mismo partido. Así que no crean que por ser
si el intendente que subió es colorado, le va a dejar los colorados. No, lo saca porque él tiene que meter otros colorados. Así que no hay vuelta que dar y murallario que acuerden. Cambios en la personalidad. Resulta muy difícil cambiar una actitud que tenga una gran significación para una persona y que quizás incluso da sentido a su vida, como puede ocurrir, por ejemplo, con la creencia en una ideología determinada. Rodeará dicha actitud con una sólida muralla protectora y la defenderá con los dientes si es preciso. El proceso de maduración de la persona le orienta en cada etapa de la vida hacia cierto tipo de actitudes, en consonancia con las necesidades de la edad. Por ejemplo, los jóvenes, debido a la sobreabundancia de energía, tienden a tener actitudes radicales, pero la mayoría, al llegar a cierta edad y sufrir una brusca disminución en la vitalidad, junto con las decepciones propias de la vida, se inclinan a posturas más moderadas. Puede ocurrir a veces que los cambios en personalidad y actitudes obedezcan a circunstancias especiales que irrumpen inesperadamente en la vida de la persona. Es el caso de cualquier experiencia traumatizante o simplemente profunda, como una fuerte emoción religiosa, puede dar lugar a una conversión súbita, es decir, cambie de manera de ser y actuar. Algo parecido puede advertirse en los trastornos mentales. Y lastimosamente uno de los síntomas más comunes en la esquizofrenia, por ejemplo, es una actitud religiosa muy radical. Entonces de repente a veces hay que cuidar mucho, no hacerle mucha contra a la persona, por lo menos hasta no saber que no esté enfermo mental, ¿sí? Y también los efectos de la coacción, ¿no? A veces una persona cambia de actitud ante una coacción, por ejemplo, como sería o sea, de repente las presiones que, bueno, mira que si no estudias, te voy a aplazar. O mira que si vos no sacas buenas notas, te vas a perder el viaje a tal lugar. O no te voy a comprar el juego o el juguete que vos querés. Es decir, entonces ahí dice, considerando la estrecha vinculación existente entre actitud y conducta, ¿no será tal vez posible cambiar la actitud presionando la conducta? Y sabemos que sí, la experiencia cotidiana nos ofrece una respuesta afirmativa a esta cuestión. Por ejemplo, si un niño aborrece el poroto, por ejemplo, y se le insta a comer el poroto porque eso le va a dar más fuerza, vitalidad, bueno, puede ser que lo convenzamos y le guste comer. A mi nieto le hacíamos comer el caldo de poroto diciéndole que era una crema de maní, porque ¿cómo se llama? Creo que era el ratón Mickey o algo así, que le gustaba la crema de maní. Y mira cómo come el ratón Mickey su crema de maní. Esta es tu crema de maní. Y llegó a gustarle el poroto licuado. Bueno, eso es lo que se refiere al tema de la migración de hoy. Si alguno llegó a unirse, no. Y bueno, entonces ahora bueno, podemos parar ahí entonces y ahí vemos, esperamos no, un 10 minutos, ¿qué? Sí. Bueno, en vista de que la invitación no fue aceptada para que sea presencia, y entonces no me digan el día de mañana que yo no he cumplido. Cada 15 estoy con ustedes. Las veces que no cumplí fue debido a razones más de la facultad o el sistema, ¿verdad? Pero por lo menos yo procuro. Entonces espero que ustedes también lo hagan, tengan presentes sus proyectos, cualquier duda que les pueda ayudar sobre los proyectos, estoy a disposición en el WhatsApp. Muchas gracias. Hasta luego.